una estructura de Holden donde van a estar interconectadas las dos Encima de la que Rec A se llama en bacterias, Rec A. Entonces vean que van a tener la posibilidad de recombinar dos cadenas, dos hebras de DNA que son parecidas, no iguales. En la medida que va migrando esa estructura vamos a tener la posibilidad de encontrar mayores procesos de recombinación. Entonces vean que el rosado queda en un gran porcentaje enfrentado con el negro. Ahí dice se forman pares de bases o se intercambian los. Sí, hay intercambio alélico. Posterior a esa migración de la estructura de Holden van a quedar estas estructuras de esa manera. Vean que timina no es complementaria con guanina y citosina no es complementaria con adenina. Esos conflictos que claramente y por obvias razones van a quedar reflejados en ese proceso de recombinación son resueltos por la célula o a favor de la timina o a favor de la guanina. Eso es lo que llamamos conversión génica, que es un proceso adicional al proceso de recombinación. ¿Sí, no? ¿De qué depende que quede a favor de la timina o de cualquier? ¿Se acuerdan que había un mecanismo específico? Es una buena pregunta. Hay un mecanismo específico de reparación del DNA, que es reparación específica. Participaban unas glucosidas de uracilo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ese sistema GO. Esos mecanismos de reparación específicos del DNA, pues no son los que van a determinar cómo se repara el DNA. Hay un tema de aleatoriedad ahí, es decir, no hay una, digamos que una mayor prelación, pero en términos generales, esos mecanismos de reparación utilizan otras cadenas como plantilla para identificar cuál, hacia qué se va a procesar. Pero en términos generales se habla de conversión génica porque se forman nuevas formas alternativas, ¿sí? Entonces hay variación ahí. Luego hay una reacomodación de esa estructura de Holden y quedan enfrentados entonces las formas alélicas distintas. Vean que queda B mayúscula con B' minúscula, C mayúscula con C' mayúscula. Y luego hay una reparación. La reparación puede darse en dos sentidos: en primer sitio de corte o en un segundo sitio de corte. Cuando se presenta la reparación en ese primer sitio de corte, y estamos hablando en ese caso de reparación cuando se presenta, cuando no están implicadas, primeros sitios, están involucradas, perdón, las cadenas que han sido cortadas en el primer paso, es decir, las hebras homólogas que han sido involucradas en el proceso de reparación. Cuando eso ocurre, hay una reacomodación y se va a generar un resultado, ya que quedan enfrentados A, B y C. Un resultado donde podemos decir que hay un proceso real de recombinación. Es decir, que se genera un producto, vean que aquí se compara el parental, idéntico, otro de los alelos genera un heterodúplex y un tercero genera el famoso crossing. ¿Qué significa? Aquí ocurre el proceso de recombinación propiamente dicho. Aquí se genera un proceso, no es considerado directamente como recombinación como tal, pero genera el proceso de conversión génica, porque ahí son no coincidencias del DNA que deben ser reparados a favor de uno o a favor del otro, y unos alelos que quedan idénticos a como estaban los genes anteriormente. Entonces se genera un producto de parche o recombinación. En la segunda opción ocurre un corte en el sitio 2, ese sitio 2 involucra secuencias que han sido cortadas previamente en el paso 1. Y en este caso, en la reacomodación, vamos a tener un producto de no recombinación, entre comillas. Es decir, tenemos una secuencia idéntica, una secuencia heterodúplex, por la no coincidencia, por estar hablando de cromosomos homólogos, y una secuencia idéntica. Aquí decimos que no hubo un proceso de recombinación. Sin embargo, sí se presenta conversión génica. O sea que en cualquiera de los dos casos vamos a tener formas variantes alélicas. O sea, la primera sí es recombinación porque si se hace el cambio, y el otro conversión génica, que es un suceso adicional, ¿cierto?
donde se reemplaza a favor los pares de base. Correcto. Entonces, hay un producto de recombinación y en otro no hay producto de recombinación, pero sin embargo, se está generando variabilidad por el fenómeno de la recombinación. Ese es el modelo teórico que plantea Holiday. El modelo práctico es que lo que se observa en las secuencias de, por ejemplo, los mecanismos de reparación de rupturas catenarias, que es cuando hay procesos de reparación del DNA. Entonces, ¿cuándo se presenta eso? Cuando los daños son letales, es decir, por ejemplo, daños con ultravioleta, daños que generan una pérdida importante de DNA en las secuencias, radiaciones ionizantes, entre otros. Entonces, mecanismo de reparación de rupturas bicatenarias. Aquí, entonces, ¿qué ocurre? Se sigue el mismo mecanismo que plantea Holiday: ruptura de dos cadenas homólogas, apareamiento de las cadenas homólogas, regeneración de enlaces fosforiestres, ruptura de unión de enlaces, y participan unas enzimas del complejo REC. REC A, REC A, B, C y D. En ese mecanismo de rupturas bicatenarias, la primera diferencia es que aquí no hay una ruptura de hebras. Mira, aquí tenemos en gris una cadena, en azul otra cadena. El daño no ocurre entre hebras homólogas. No es una hebra de una cadena y otra de la otra cadena, sino en hebras hermanas. Es decir, en la misma cadena ocurre el daño. Entonces, bien, ocurre el daño de arriba, hay un proceso de degradación del DNA. ¿Qué significa? La misma célula, a través de unas enzimas, el complejo REC-BCD, empieza a comerse el DNA hasta que encuentra unas secuencias específicas que son llamadas secuencias CHIN o hotspot de recombinación. Entonces, vean que empieza a comerse y quedan unas hebras monocatenarias, o sea, hebras sólidas, como si fuera RNA. Esas hebras monocatenarias ayudan a convocar una enzima que se llama REC-A. La función de REC-A es buscar entre los cromosomas secuencias que sean homólogas en una similaridad de más de 15 nucleótidos. Cuando eso sucede, vean que ahí ya viene el proceso de invasión. Entonces, invade esta azul, invade a la gris invade al azul, quedan enfrentadas. Y aquí, a diferencia del modelo de Holiday, hay un proceso de reconstrucción o reparación recombinante por parte de una DNA polimerasa. Entonces, lo que está en rojo son secuencias de DNA polimerasa, secuencias de DNA creadas por la DNA polimerasa. ¿Cuál es el chiste? Que la DNA polimerasa necesita utilizar una plantilla para construir el nuevo DNA. Y aquí la plantilla que está utilizando es de un cromosoma diferente, un cromosoma homólogo. De esa manera está construyendo una cadena diferente, con algunas variaciones. Esa cadena diferente luego es resellada utilizando unas ligasas y finalmente queda la estructura así como la vemos. Luego hay que resolver eso, ¿no? Hay una reacomodación de la estructura, aparecen las enzimas VR, que son las que se encargan de migrar eso lo mayor posible para que queden conectadas las nuevas secuencias, y finalmente se resuelve esa estructura para que queden dos células diferentes. ¿Cuál es la maquinaria proteica? Entonces necesitamos algunas enzimas importantes. Aquí hay un comparativo entre bacterias, procariotas y eucariotas. Entonces tenemos REC-A, la homóloga en eucariotas sería RAD51. Muchos de los protocolos científicos que hacen investigación en variabilidad molecular de los organismos utilizan esa RAD51 como referente. Entonces, ¿qué hace REC-A? Apareamiento de regiones homólogas y participa en la invasión de las cadenas. La introducción de las rupturas bicatenarias no es muy bien definida en Escherichia coli, pero se sabe que estas enzimas se participan en la meiosis. El procesamiento de las rupturas para generar estructuras monocatenarias, es decir, las enzimas que se comen el DNA o la degradan para generar esas estructuras monocatenarias,
¿Cuándo va a ser enzima REC-BCD? Son las tijeras moleculares. Que es la homóloga de esta proteína MRX en eucariotas. Luego se congregan las proteínas REC-BCD, REC-4, que hacen intercambio de las cadenas, reconocimiento y migración de las ramas, la hace este complejo RUP AB, o sea, genera migración de ese punto de interconexión para que haya mayor, se enfrenten hebras homólogas. Y la resolución la hace esta enzima RUPC, entonces corta esa estructura de Jorge para generar cadenas nuevas. Entonces, REC-BCD es la encargada de hacer este proceso. Entonces, son unas endonucleasas que cortan el DNA hasta encontrar este sitio chi. Es decir, que no es que se van a comer todo el DNA, sino que lo hacen hasta hay un punto límite que es el sitio hotspot de recombinación. Tienen actividad de lipasa, las unidades REC-BCD, son dependientes de ATP, generan cadenas sencillas y solo las cadenas sencillas o monocatenarias son las que pueden convocar la enzima RECA, que están controladas por esos sitios chi o crossover hotspot de instigaciones, una secuencia instigadora de recombinación. Ese sitio chi es una estructura bien concertada, identificada. Aquí este gráfico representa que en la medida en que un alelo esté cerca de ese sitio hotspot de recombinación, mayor posibilidad de recombinación pueden tener. Es lo que está representando. Las líneas más gruesas es porque indican una mayor frecuencia de recombinación y son las que están más cerca de ese sitio chi de recombinación. Y las más delgadas se encuentran más lejanas del sitio chi de recombinación. ¿Cuál es la ventaja de este sitio chi de recombinación? Vean que tiene una secuencia muy específica, rica en guaninas y timinas. Cada organismo tiene su secuencia específica y las consecuencias de tener esa acción de degradación de REC-BCD son tres. Uno, es necesario para congregar a RECA. Si no hay cadenas monocatenarias, no se convoca RECA. Si no hay convocatoria de esa enzima RECA, no va a haber posibilidad de que se genere una recombinación. Dos, intervienen en la síntesis de DNA para cadenas que son degradadas o dañadas. Entonces, ese daño es lo que activa el proceso de recombinación. Y tres, ayuda como mecanismo de defensa. Entonces, si se activa ese proceso de degradación del DNA y digamos que se introdujo una secuencia de un FAB o de un DNA parásito causado por un virus, entonces obviamente ese virus no va a tener el sitio chi que sea reconocido por esas enzimas REC-BCD. O sea que él va a empezar a comerse el DNA, hasta que encuentre un sitio chi, pero como no tiene sitio chi, porque no es propio ese fragmento de DNA de esa bacteria, por ejemplo, entonces va a degradar todo el DNA hasta que encuentre un sitio que reconozca como sitio instigador de recombinación. De esa manera sirve como mecanismo de defensa. ¿Señor? ¿Esa enzima se come las dos cadenas o solo va comiéndose una, ¿cierto? Hasta que llega al sitio chi que permite la cefalide o ese ya se que hace que llegue la enzima RECA. Ahí sí RECA ayuda a invadir la otra secuencia. Una vez que se forme, ahí sí se unen, ahí sí se forma la estructura órica. Ah, ok, o sea, la red ha creado otra secuencia. La RECA coge, digamos que coge de la manito esa secuencia que quedó solita. Va y busca una complementaria, las une y ahí se forma la estructura órica. Ahí sí es cuando RUP hace el proceso de migración, enfrenta hebras homólogas y luego hay una resolución. ¿Sí? Y la última enzima era la que hace los cortes, ¿hay RUP0, sí, cortes de CTP. Bueno, condiciones. Esa proteína RECA tiene unos requisitos. Entonces, que haya complementariedad de secuencias hasta 15, más de 15 nucleótidos. Que sea monocatenaria, si no ella no es convocada. Que haya la presencia de un extremo de DNA en la región de complementariedad. Ella se va a mover
digamos que generando distancias de 5 Armstrong. Acuérdense que entre base y base hay 3,4 Armstrong, de acuerdo al modelo planteado por Watson y Crick, y hace que la cadena se extienda. Entonces, para hacer la lectura, ella va a generar ciertas modificaciones en la estructura de la unidad. Se mueve en sentido 5'3'. Aquí tenemos el ejemplo de esa enzima. 15 coincidencias de recombinación. Se ha identificado esa enzima como una enzima que ha sido evolutivamente importante. Entonces, tiene su importancia evolutiva. Se ha identificado en arqueas, en bacterias y en el ser humano. Entonces, que las arqueas es, como dice el eslabón entre procariotas y eucariotas. Esa proteína está en el ADN. No, la proteína es parte del engranaje enzimático de la célula. Si de pronto la pregunta no es si está en el ADN, porque el ADN no es un lugar. ¿Es codificado por ADN? Sí, claro. Hay ADN que se transcribe y se traduce para formar esas proteínas. ¿Sí? No sé si la pregunta va en ese sentido. Bien, entonces la migración o el desplazamiento es generado por estos tres enzimas: RUP-A, RUP-B y RUP-C. RUP-A une hebras intermediarias del modelo de Holiday. RUP-C es una hexámero, es una helicasa y ATPasa, utiliza ATP para moverse. Y esa es la que RUP-C, separa, ¿cierto? Que va comiendo. no, las que mueven, va rompiendo enlaces y uniendo enlaces de modo que la rama pueda migrar, rompiendo puentes de hidrógeno y armando puentes de hidrógeno, de modo que la estructura se vaya moviendo. Esa es la de la migración. Listo, y RUP-C es una endonucleasa y es la que resuelve la estructura, que corta en el sitio 1 o en el sitio 2. La RUP-C entonces sería la resolvasa, hace un reconocimiento de secuencias rica en pirimidinas para realizar los cortes y resolución de la estructura. Si hacemos un comparativo entre tres sistemas de recombinación, este primero, que es el teórico, el modelo Holiday, este que es el de Mistral-Reed, que no lo metí en la presentación, pero la única diferencia es que él corta una sola hebra, mientras que Holiday corta dos hebras homólogas de cadenas diferentes. Mistral-Reed solo corta una hebra, y la de rupturas bicatenarias corta dos hebras hermanas o complementarias y deja intacta la segunda cadena. Y la otra diferencia, bueno, los pasos son casi los mismos: formación del heteroduple, reparación de heteroductos, reparación por conversión génica, que fue lo que les dije, que resuelva a favor de uno o de otro nucleótido. La otra diferencia es que en la reparación de doble cadena, aquí hay formación de huecos, y la reparación va a garantizar que se dé una variabilidad por síntesis reparado. Esa es ¿Qué es eso? la última que se explicaba, ¿cierto? RECA y eso. Sí. Bueno, RECA participa en todos los modelos. Sí. Sí, solo que aquí estamos hablando de que el daño por comerse la secuencia del DNA es por síntesis reparadora. La hebra polimerasa ayuda a construir una cadena utilizando una plantilla homóloga, una plantilla diferente, y eso va a generar variabilidad en la secuencia. Sí. Entonces, usted decía que está el sistema de seguridad de las bacterias, por lo que no está el sitio SHI, sigue consumiendo hasta el momento, ¿no? Que no es la bacteria. Entonces, ¿cómo hacen los bacteriófagos para hacerse del sistema? Claro, ellos utilizan, cuando hay un ataque, yo les decía que es una carrera armamentística. Entonces, las bacterias inventan un mecanismo evolutivo para defenderse por el proceso de recombinación, y a su vez los bafagos van a generar mecanismos para defenderse de esos mecanismos generados por las bacterias. Una razón es que no todo el tiempo la célula va a estar en proceso de recombinación, es decir, la bacteria no todo el tiempo va a estar en proceso de recombinación. La recombinación, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando se encuentran dos plásmidos
cuando hay un proceso de invasión celular, pero a diferencia de nosotros, todo el tiempo estamos recomendando, las bacterias no. Entonces, muy posiblemente, esa ventana de tiempo va a aprovechar el fago para hacer recomendaciones. Profe, es decir, que los bacteriófagos en el futuro podrían ser la suplementación de los antibióticos. Sí, de esa manera los bacteriófagos, ¿cómo hacen la suplementación? Pues es decir, sustituirlos, porque por las bacterias ya hay mucha resistencia a los antibióticos. Entonces los bacteriófagos podrían actuar reemplazando los antibióticos. La usarse de forma técnica. No, porque ahí los bacteriófagos son los que van a ser eliminados por el mecanismo de recombinación. O sea, los bacteriófagos son eliminados por el mecanismo de recombinación, no las bacterias. Entonces, si hay unos mecanismos por los que podría hablar que podría representar los antibióticos, pero cuando hablo de antibióticos, estoy hablando de bacterias. Estoy eliminando bacterias. Antivirales, podría hablar de antivirales más completos. Con esos mecanismos de recombinación. Entonces, errores en la recombinación explicarían estos fenómenos de mutaciones. Acuérdense que vemos mutaciones cromosómicas, que son causadas por la no disyunción correcta de cromosomas en el proceso de meiosis. Y es lo que ocurre acá. Para que haya un proceso de meiosis debe unirse el cromosoma 1 con el cromosoma 2, cabeza con cabeza, digamos. Ahí participan los procesos de recombinación para encontrar secuencias coincidentes y no queden unidos de manera aleatoria, sino siempre de la misma manera. Cuando eso sucede es porque hay fallos en el proceso de recombinación. Entonces se generan fenómenos como estos, donde hay 3 cromosomas en una célula y 1 en la otra. Entonces ahí es menos tipo las enfermedades del cerebro que aparecen con cromosomas. Sí, correcto. Esa sería la explicación. Fallos en los procesos de recombinación que evitan que haya una segregación correcta de los cromosomas. Eso es. Señor. Anuloidía, Aneuploidía, aneuploidía y tetra. Ahí también creo que ver. Sí, tetraploides. ¿Por qué no preguntas? Sí, ¿por qué no pregunté eso? Está difícil. Listo. Aquí son los mecanismos de reparación que se mencionaron en las lecturas, donde hablan de glucosidasis, nucleases, sistema U. Esas son las formas de reparación por conversión génica, cuando no hay coincidencias o heterodúplex. Entonces, la recombinación homóloga, como conclusiones, promueve el intercambio genético para favorecer el crecimiento. 2. Dependiendo de la resolución, podemos obtener resultados recombinantes o no recombinantes. A pesar de que haya resultados no recombinantes que favorecen a los incorporadores, sabemos que hay secuencias genéticas que van a permitir reemplazo de alelos, que es la famosa conversión génica, que es cuando hay regiones heterodúplex. Pueden producirse entre 2 regiones de DNA siempre y cuando haya una semejanza específica en la. Bueno, y están controlados para lo que llamamos sitios chip o sitios de instigación de recombinación, o sitios spot de recombinación, como se les quiera mencionar. El otro proceso de recombinación es el reordenamiento génico, también llamado como recombinación específica de sitio. Esa recombinación específica de sitio es la que se presenta entre secuencias que no tienen una secuencia similar. Es decir, aquí el requisito no es que haya una coincidencia de esos 15 nucleótidos, sino que participan unas enzimas adicionales que favorecen la recombinación entre secuencias no parecidas. Entonces, no necesitamos una red A porque no necesitamos búsqueda de coincidencia. Ocurre entre virus y plásmidos y entre virus y organismos eucariotas, que comparten la recombinación específica de sitio y la transposición, que es el tercer sistema de recombinación, unas enzimas que se llaman recombinasas. La recombinasa reconoce sitios específicos y obliga a que se dé el proceso de recombinación. Y explicaría los fenómenos de inclusión, por ejemplo.
de un plásmido, de un fago a la secuencia plasmídica particularmente. Entonces, tipos de reordenamientos donde participa la recombinación específica es: uno, inserción entre la secuencia plásmido y la secuencia de un fago. Aquí está representando de manera muy sucinta la secuencia del plásmido, pero sería un plásmido gigante, ¿no? Y aquí una secuencia muy pequeñita que es la del fago. Entonces, la inserción se explica por fenómenos de recombinación específicas. La deleción, cuando el fago quiere escapar del plásmido, entonces viene un proceso de extirpación. Y ese proceso está determinado por una deleción. Y la inversión es el otro mecanismo que genera variabilidad entre los organismos. Se han identificado dos familias de recombinasas: las serin-recombinasas y las tirosin-recombinasas. Serin por serina, ¿no? El aminoácido. Y tirosin porque es activo y es una tirosina. Entonces, la diferencia entre las dos es básicamente el mecanismo. Las serin-recombinasas ocurren en un solo proceso, mucho más rápidas, más específicas, y el intercambio ocurre en un solo paso de la vida. Mientras que las tirosin-recombinasas van a generar ese proceso de recombinación. Aquí estas bolitas azules y naranjas van a representar la recombinación que realizan el intercambio corporal. Y ocurren en dos pasos. Se han identificado, por ejemplo, tirosin-recombinasas en una proteína del fago P1, la proteína CRE, que va a permitir variabilidad en esa estructura. Aquí utilizan un ejemplo de tirosin-recombinasas. Las funciones o dónde se ve la recombinación específica del sitio, ya dijimos que la inserción del fago, genes alternativos y procesos complejos, que es la adición de recombinasas a través de proteínas arquitecturales. ¿Cuántas enzimas participan en el proceso de recombinación? Enzimas que son propias del fago y enzimas que son propias de la bacteria. También esto representa el DNA plasmídico del fago, y el de la bacteria obviamente sería mucho más grande. El DNA plasmídico solo representa una parte de él, y entonces van a participar sitios en el DNA del fago que son asimétricos. Aquí un sitio específico en la bacteria. Van a participar tirosin-recombinasas, proteínas integradoras de la recombinación, proteínas adicionales de reconocimiento, proteínas arquitecturales, es decir, muy grande es la maquinaria somática que van a generar esos procesos de recombinación. Entonces vimos extirpación, inserción, deleción o extirpación, y el proceso de alteración o de reordenamiento a través del ejemplo de la flagelina. La flagelina es una proteína que utilizan las bacterias para moverse, es decir, incentiva el movimiento de los flagelos. Lo que se ha descubierto es que la inversión es el tercer mecanismo de recombinación donde participan estas enzimas. ¿Qué hacen? Se van a cambiar de posición las secuencias de DNA para favorecer la expresión de unos genes y limitar la expresión de otros. Para el caso de esta bacteria, Salmonella typhimurium, ella genera la expresión de proteínas importantes para el movimiento celular a través de los flagelos, a través de dos proteínas, la flagelina H1 y la flagelina H2. Entonces, esa es la estructura génica de la expresión de esa flagelina. Aquí tenemos, vean esa P, que representa un promotor de la transcripción. Si recuerdan un poco de biología celular, para que se dé el proceso de transcripción debe tener una secuencia que se llama secuencia promotora. Genera teta, chi, o decir los puntos ORI. Bueno, el ORI es el inicio de la. Pero esas secuencias promotoras son una secuencia más similar, ¿se acuerdan de la caja data?
Esa es. Tata es una secuencia promotora en eucariotas. Aquí estamos hablando de bacterias. Entonces, el homólogo a Tata en bacterias. Donde esté el promotor, se va a garantizar que aterriza la RNA polimerasa y se da el proceso de transcripción. Vean que el promotor, digamos que de manera pedagógica, está señalando hacia la derecha. Lo que indica que la polimerasa va a llegar aquí donde la secuencia promotora y va a moverse hacia la derecha. Y hacia la derecha va a tener dos genes. Un gen que es uno que codifica para la flagelina H2 y codifica para otra proteína que es represor de la flagelina H1. Represor es decir que bloquea la acción de la flagelina H1. Lo que indica es que en este sentido la bacteria va a expresar una proteína flagelina H2 que es la que va a sustentar el movimiento de la bacteria a través de la generación de flagelo. Cuando el sistema inmune reconoce a la bacteria, lo hace a través de la identificación de esa secuencia flagelina, de esa proteína flagelina. Para evadir el sistema inmune, la bacteria entonces invierte el promotor y queda el promotor mirando para hacia este lado, para la izquierda. Eso significa que en lugar de producir proteína flagelina H2 y represor de flagelina H1, produce lo contrario. Entonces, flagelina H1 y represor de la flagelina H2. Con eso cambia el mecanismo, engañando al sistema inmune y por tanto sobrevive a un ataque del sistema inmune del organismo, del vertebrado. Es solo un ejemplo de cómo la reorganización cromosómica va a generar la expresión alternativa de genes y va a ser utilizado como mecanismo para sobrevivir ese organismo. Bueno, otro ejemplo de recombinación específica de ciclo es lo que ocurre con las inmunoglobulinas. Ustedes sabemos que las inmunoglobulinas son las formas alternativas que tiene el sistema inmune, los famosos glóbulos blancos, para poder responder a ataques de diferentes organismos. Entonces hay basófilos, eosinófilos, todas esas formas que responden al ataque de bacterias, de virus o de las mismas células cancerígenas. Esto lo vieron en biología celular, que son las cadenas delgadas, las cadenas pesadas, perdón, y las cadenas livianas de las inmunoglobulinas. Como estamos hablando de una proteína, esas proteínas responden a una estructura genética que van a tener un gran valor en el proceso de recombinación. O más bien, la recombinación va a tener un papel importante en la generación de esas formas alternativas de estas inmunoglobulinas. Les voy a poner un pequeñito que habla de esas inmunoglobulinas. De patógenos con los que nunca hemos estado en contacto. Para ello, uno de sus mecanismos son los linfocitos B y nuestro sistema inmune debe estar preparado para reconocer y actuar ante patógenos con los que nunca hemos estado en contacto. Para ello, uno de sus mecanismos son los linfocitos B y los anticuerpos que estos producen. Un linfocito B es un tipo de leucocito o glóbulo blanco de la sangre. Los glóbulos blancos se clasifican según su desarrollo y función. En particular, los linfocitos B pertenecen al linaje linfoide, junto con los linfocitos T y linfocitos NK. La función principal de los linfocitos B es producir anticuerpos. Un anticuerpo, o también inmunoglobulina, es una proteína fabricada por los linfocitos B y secretada en el plasma. Su función es detectar elementos extraños para nuestro cuerpo y así marcarlos y activar el sistema inmune sobre ellos. Los anticuerpos consisten en dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, unidas por enlaces covalentes y sulfuro. Ambas cadenas tienen una región variable y una región constante. La región variable se encarga de unir moléculas que forman parte de un patógeno, que denominaremos antígenos. La región variable es diferente en cada anticuerpo, lo que permite detectar una gran variedad de antígenos. En cambio, la región constante es una región común en todos los anticuerpos, cuya función es activar el sistema inmune. Los linfocitos B expresan el gen de la inmunoglobulina de dos formas: soluble y anclada a la membrana. La versión soluble se secreta y es conocida como anticuerpo.
A pesar de ser la forma más conocida, solo la fabrican los linfocitos B completamente desarrollados y activos. La segunda versión, anclada a la membrana, la expresan todos los linfocitos B maduros sin necesidad de estar activos. A esta versión la conocemos como receptor de células B, o BCR, porque informa a los linfocitos del contacto con un antígeno. La parte intracelular del BCR es pequeña y necesita las proteínas accesorias IgA e IgB para transmitir información. Estas tienen motivos ITA, basados en tirosina, que se activan en respuesta a la unión antígeno-BCR. Pero hay infinidad de patógenos diferentes. ¿Cómo conseguimos producir tal diversidad de anticuerpos? La respuesta está en nuestro genoma, y en concreto en los genes de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, nuestro gen de la cadena pesada contiene las regiones variable y constante. La región variable está formada por los segmentos V, P y J. A pesar de solo necesitar un segmento de cada, en el ADN de una célula madre hay 40 segmentos V, 25 segmentos D y 6 segmentos J. Durante la maduración, cada linfocito elige un segmento al azar, eliminando a los otros y obteniendo una combinación única. Según la combinación de su inmunoglobulina, cada linfocito B detectará un antígeno u otro. Denominamos a este proceso de combinar segmentos V-J simplemente recombinación V-J. De esta forma, podremos producir un inmenso repertorio de anticuerpos diferentes. La vida de los linfocitos B se divide en las etapas de maduración y activación. La maduración es el proceso de desarrollo de una célula madre al linfocito B. Tras madurar, la activación es la respuesta de ese linfocito B al encontrar su antígeno. La maduración ocurre en el interior de los huesos. Los linfocitos B se originan a partir de las células hematopoyéticas de la médula ósea. Las diferentes etapas son progenitor multipotente, precursor linfoide común, célula pro-B, célula pre-B y finalmente linfocito B. Voy a parar ahí porque eso ya es histología y es inmunología. Básicamente, lo que nos interesa es que la variabilidad está determinada por estas porciones o genes VJ y la recombinación o la generación de formas distintas va a permitir la generación de epitelios diferentes de esos linfocitos. Entonces lo que mostramos es que podemos tener formas distintas de esas inmunoglobulinas y van a generar entonces la respuesta a las diferentes ataques de los organismos. Siempre con la constante de que debe darse una recombinación donde esté presente, hay los espaciadores, ¿no? Entonces el espaciador de 23 pares de bases, de 12 pares de bases, y esa recombinación VDJ va a estar determinada por siempre un intermediario de esa porción D como intermediario entre los dos, es decir, siempre vamos a tener un espaciador de 12 pares de bases y otra de 23 pares. O sea, esas B, W, J, esas D, J son segmentos, ¿cierto? Son segmentos, son genes que codifican para unas proteínas que están en las inmunoglobulinas. que hacen parte de la cadena lineal de las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina se pega, digamos, a un virus. Correcto. Entonces, Y se adapta como un acordeón, se va en esas genes. B, J. sí, las proteínas que se generan de esos genes BDJ, Y se pega y eso lo lleva. eso es lo que va a permitir llevar y hacer reconocimiento. Entonces, que hay linfocitos T, linfocitos B, los linfocitos T son testigos, nos identifican el patógeno, llevan esa información a los linfocitos B, los linfocitos B maduros son los que finalmente van a generar esa memoria inmunológica en los organismos. Entonces, todos determinados por la variabilidad de esos genes. De modo que generan formas alternativas de inmunoglobulinas que responden. ¿Cuántos segmentos? B, 40 segmentos, D, 20 segmentos y 4 segmentos J. La combinación de esas va a generar formas alternativas. Si pensamos solo en el DNA, dijimos que 4 estados del carácter, adenina, guanina, timina, citosina, van a generar formas infinitas y variables, pues pensemos en la combinación de estos 20, 40 y 4, van a generar formas muy variables a responder. Las vacunas se inyectan en inmunoglobulinas. ¿Sí? Las vacunas se inyectan en inmunoglobulinas para hacer eso. Sí, las vacunas lo que hacen es estimular a la generación, la respuesta del sistema inmune para construir inmunoglobulinas distintas. Eso es lo que hacen, estimularlo, por eso utilizamos
vacunas sintéticas o vacunas agregando o inoculando el virus muerto o atenuado o producto de esos virus, de esos patógenos para incentivar el sistema inmune que genera esa variabilidad de inmunoglobulina. Bueno, ¿cómo se transmite la información? Es un poco, también lo vieron en biología celular, que es cómo transmiten la información las bacterias, por ejemplo, que es a través por lo que llamamos transferencia horizontal de genes. Entonces puede ser por mecanismos de transformación, conjugación, seducción y transducción. Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque es la forma en que las bacterias logran comunicar información genética por el plásmidos de inmunoresistencia, de multiresistencia, que van a permitir sobrevivir al ataque de diferentes antibióticos. Entonces tenemos la transformación, es el primer mecanismo. Esa transformación implica que una bacteria puede adquirir un segmento de extracromosomal sin ningún mecanismo de mediación. Es decir, del entorno, ella va a asimilar una secuencia de DNA, la va a incorporar a su estructura génica y va a expresar esa estructura génica. ¿Cuándo lo vimos? En Griffith, ¿cierto? Él explicó que las bacterias R se convierten en bacterias S, porque se mataron las bacterias S, el DNA quedó volando por ahí y introdujo el DNA y se convirtió en una transformación bacteriana. Y también Hodgkin, que trabajó en la misma estructura, pero ya con la resistencia a penicilina. Entonces probó el sistema de transformación bacteriana. El segundo mecanismo es la transducción. Entonces los fagos son los mediadores o vectores de esa información genética que viene de una bacteria a otra. Entonces el fago hace su proceso ciclo lisogénico y luego su ciclo lítico, se roba un pedazo del DNA cromosómico de una bacteria y cuando invade la segunda bacteria pues va a generar un proceso de recombinación bacteriana. Aquí vemos la transducción generalizada. Este raro es el que tiene cabeza morada, es el que tiene la información que se robó de una bacteria 1 y cuando invade pues va a formar la otra vacuna. Ahí participan integrasas, recombinación específica de ciclo, que ya mencionamos, y un factor de integración adicional IgH. El otro mecanismo es la conjugación. Ahí el mecanismo por el cual transmiten o comparten información las bacterias es a través de un pil sexual. Esta es una fotografía. Esa pil sexual es desarrollada por unas bacterias que tienen un plasmido llamado factor F de fertilidad. Lo que hace es generar un canal de comunicación entre las bacterias y transmite información genética. También puede transmitir ese mismo plasmido de fertilidad y puede convertir unas bacterias que son factor negativo o factor positivo, es decir, que pueden desarrollar también ese plasma. Eso se llama conjugación. Y la sexducción es un caso especial de conjugación. Entonces, también a través de un canal o un pil sexual, solo que ahí ya no solo se transmiten los plasmidos. Los plasmidos en determinados momentos pueden incorporarse al DNA cromosómico y cuando deciden salir de ahí, ese plasmido, se lleva un pedacito no solo de sí mismo de plasmido, sino se lleva un pedacito de DNA cromosomal. Y por tanto, es cuando se transmite ese plasmido a otra bacteria, es el único caso donde las bacterias podrían funcionar a través de recombinación sexual. Es decir, digamos que una recombinación como la que ocurre en nosotros. Acuérdense que las bacterias tienen estructura clonal, ellas no tienen recombinación. O sea, se unen las dos bacterias y ahora es como si fuera macho y hembra. un besito. ¿Sí? Besito. Pero por un besito no se le transmite. Bueno, un besito y un poco más. Va a generar entonces la intercambio genético, como si hubiera una reproducción sexual entre ellos. O sea que en ambos hay un factor F. Sí, hay un factor F, un factor de fertilidad, solo que aquí, en el anterior, solo hablamos de transmisión de plasmídico, que es lo que generalmente ellas transmiten, ¿no? Mayor capacidad de crecimiento, resistencia a antibióticos, pero aquí ya incluye genes que están involucrados en el funcionamiento básico bacteriano, que es lo que ocurre en los cromosomas, DNA cromosómico.
Entonces aquí resumen los mecanismos: conjugación a través del flujo sexual, transducción a través del linfado, transformación del DNA foráneo, y recordando que la conjugación tiene un mecanismo adicional que se llama sexducción, que no está ahí en ese resumen. Sexducción. Pues sí, sexducción es. Listo, ¿qué transportan ellos? Entonces, elementos móviles en Escherichia coli. Son elementos desplazables. Plásmidos, entonces el factor de fertilidad, el factor F, factores de resistencia, factores colistinógenos, toxinas, entre otros. Factores de resistencia, entonces es lo que hemos venido hablando, que va el paciente a una clínica con una enfermedad particular y termina muriendo no por la afección por la que ingresó al hospital, sino por una septicemia, por la invasión de una bacteria, no fue controlada, hicieron antibiograma pero no lograron identificar el antibiótico que va a afectar, entonces el paciente muere por septicemia, por incapacidad de controlar esa bacteria. Y eso es por los factores de multiresistencia. Entonces las bacterias, a través de esos mecanismos que mencionamos ahorita, logran transmitir resistencia a antibióticos. La bioquímica de esta nos hace alusión a un caso muy famoso donde se identificó un factor de un plásmido de multiresistencia, resistencia a cloranfenicol, streptomicina, sulfamidina y tetraciclina, que son los más utilizados como base, ¿no? Con diferentes nombres, pero son básicamente eso. Y es un plásmido que tiene capacidad de desarrollar mecanismos de desarticular los antibióticos o evadir esos antibióticos. Entonces, esos plásmidos pueden ser transmitidos entre bacterias y tienen varios sitios particulares para generar respuesta a esos antibióticos. Y el tercer mecanismo de recombinación es la transposición, los transposones. Entonces, descubiertos, pueden moverse de un lugar a otro violando la teoría cromosómica planteada en principio por Morgan. No presentan ninguna homología de secuencias, es decir, que no necesitan un requisito de que haya homología particular. Pueden inducir mutaciones, porque es mover el DNA de un lado a otro. Pueden silenciar genes, se meten entre el promotor y el gen, silencian el gen. O pueden activar genes que estaban dormidos, porque generan movimiento en la estructura. ¿Quién lo descubrió? Barbara Mackington lo descubrió en maíz, donde encontró que normalmente el maíz silvestre es el que presenta coloración pigmentada. Ella encontró que un elemento, elemento disociador, se mueve entre la región promotora y los genes que codifican esa pigmentación. Y eso genera en el mismo grano de maíz diferentes células, unas pigmentadas, unas que generan tejido pigmentado y otras no, y eso lo explicó a través de sus mecanismos de movimiento de estructura genética en ese maíz. Más o menos así ven los maíz. El maíz son pigmentados, pero es un elemento disociado. En los transposones son secuencias de DNA que pueden moverse de manera autónoma de un sitio a otro. ¿Con qué mecanismo? Copiándose y pegándose, o cortando y pegándose. Entonces aquí vemos un ejemplo de transposones. En verde los transposones, ¿quiénes tienen mayor cantidad de transposones en su estructura génica? Entonces las plantas, el ser humano, Drosophila melanogaster, aquí Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y Escherichia coli. Los que menos tienen transposones son los que tienen estructura clonal de reproducción. Y eso tiene que ver un poco con la recombinación. Entonces, eso explica los mecanismos de resistencia a antibióticos. Los mecanismos pueden ser por falta de acceso a una diana microbiológica. Entonces viene las purinas, son los mecanismos por los cuales se logra expulsar un antibiótico de una bacteria y puede sobrevivir. Por inactivación del antimicrobiano con unas proteínas llamadas beta-lactamasas, que eso está en el artículo que voy a dejar. Son modificación de la diana y unas rutas de síntesis de la diana. La mayoría de esos transposones son transmitidos entre las bacterias a través de esos glánulos. Los tipos de transposones: hay transposones sencillos y transposones compuestos, pero vamos a enfocarnos en
estos tres tipos de transposones que plantea la bioquímica, la biología molecular de Watson, que son transposones de DNA, retrotransposones en a virus, retrovirus, y retrotransposones de colapoliana.